Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura económica global y también la doméstica. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, Ítalo, gracias. Alejandro, hemos visto buenas cifras la semana pasada en Estados Unidos, en la economía estadounidense. ¿Esto podría dar cuenta de una recuperación vigorosa en el país del norte o todavía quedan algunos vacíos que pueden complicar esta recuperación? Bueno, efectivamente hemos visto datos bastante buenos, recuperación en las bolsas, bastante interesantes, las cifras de empleo fueron muy buenas, pero yo creo que hay que verlo en perspectiva y esto nos muestra que si bien la recuperación de la economía norteamericana está haciéndose gradualmente más sólida, no es espectacularmente dinámica, o sea, dada la caída que tuvo, el desempleo sigue siendo muy alto, los problemas de endeudamiento de las familias, de las empresas, de los bancos más bien, sigue siendo alto, el problema del sector inmobiliario sigue existiendo, o sea, los últimos datos en ese sentido han sido bastante claros, la construcción de vivienda, la venta de casas nuevas y usadas, sigue en niveles que son mínimos históricos, los precios de las viviendas siguen en una tendencia más bien a la baja o debilitándose. Y por lo tanto, si bien yo diría que lo que uno puede sacar como balance es que hay una mejoría en la situación de Estados Unidos, una recuperación interesante, el empleo privado sobre todo muestra una tendencia bastante positiva, hay, digamos, todavía algunos puntos de preocupación que están asociados principalmente al mercado inmobiliario y por otro lado a la situación fiscal sobre la cual no se ha hecho absolutamente nada. O sea, una recuperación lenta pero segura. Eso sí, o sea, sobre todo si uno compara con Europa, claramente Estados Unidos está en una trayectoria bastante más positiva, bastante más tranquilizadora y por lo tanto hay que evaluarlo, digamos, positivamente. Pero no está exenta de riesgos y no es a la velocidad que uno le gustaría ver o que habría esperado ver considerando la fuerza con que cayó la economía norteamericana el año 2009. ¿Podrían verse retiros de estímulo o es muy arriesgado empezar a sacar la liquidez que se ha inyectado? Bueno, yo creo que la política monetaria probablemente ha excedido lo razonable en materia de estímulos de liquidez, pero yo creo que a estas alturas no cabe duda que lo que la Reserva Federal se comprometió a hacer lo va a cumplir de aquí a mediados de año, mayo, junio, va a terminar el programa de expansión cuantitativa 2 y a partir de ahí va a comenzar a tomar medidas para retirar esa liquidez excesiva y tratar de volver a una trayectoria más normal de la tasa de interés, eso más tarde, primero retirar la liquidez inyectada por los mecanismos no convencionales y eso yo creo que va a tomar el resto del año y tal vez parte del próximo, pero yo creo que ahí vamos a ver un cambio ya a partir de unos 2 meses más. En materia fiscal, yo creo que todavía está el tema pendiente. Este año lo que se logró fue un acuerdo para ¿tú te acuerdas? Para mantener las rebajas tributarias, ¿no es cierto? Hay algún gasto adicional, o sea, es un presupuesto que sigue siendo expansivo, con un déficit muy grande. Y eso yo creo que es algo que requiere mayor atención, lo mismo que en Europa. Alejandro, te traigo a la economía local. Las medidas que se han tomado para enfrentar el escenario inflacionario, ¿son las correctas? Bueno, se anunció una disminución en el gasto fiscal dentro de otras medidas. ¿Son las convenientes para enfrentar este escenario? Bueno, yo creo que vamos por el camino correcto. Yo creo que la decisión de recortar el crecimiento del gasto público es una decisión adecuada, no sé si suficiente, posiblemente desde un punto de vista exclusivamente técnico habría sido deseable un ajuste algo mayor para repartir un poco más equitativamente los esfuerzos de control de la inflación entre el Banco Central y el gobierno, pero creo que es una contribución que hay que valorar y por lo tanto creo que es un aporte. Ahora, el Banco Central, también hay que decirlo, está bastante atrasado en hacer su tarea, porque en realidad si uno se pone a pensar en el desempeño que está teniendo la economía chilena desde hace muchos meses, ¿no es cierto?, con un crecimiento que ha sido consistentemente muy alto, con tasa de crecimiento en torno al 6% o incluso superiores en algunos meses,
con un crecimiento del empleo extraordinariamente fuerte y en general con niveles de actividad que se acercan rápidamente a la plena ocupación de los recursos y sin embargo la tasa de interés sigue siendo expansiva. Entonces, ¿debería agudizarse en el fondo el ritmo de normalización de la tasa de política monetaria? yo creo que lo que hizo en marzo debería continuar. O sea, así como subió 50 puntos base en marzo, creo que debería repetir en abril y eventualmente en mayo, de manera tal de retomar el control de las expectativas de inflación. Ok, muchas gracias, Alejandro. Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores, entregándonos su visión sobre el ritmo de recuperación de la economía estadounidense y también sobre las medidas que se han tomado a nivel local para enfrentar el escenario inflacionario. Buenos días.